Hola, ¿cómo me les va? Bueno, vamos a hablar un poquito de razones trigonométricas. Nosotros ya hemos visto funciones trigonométricas como tal. Sabemos que las funciones trigonométricas las definimos como los valores de las coordenadas de un punto que se encuentra sobre una circunferencia unitaria. Eh, recordemos cosas como que, por ejemplo, si este ángulo que está acá lo llamamos el ángulo alfa, digamos que se llama el ángulo alfa, este ángulo de acá, eh, el seno de ese ángulo, o sea, seno de alfa, aquello iba a ser igual a esta distancia que había acá, que usualmente nosotros la llamamos y, porque es la coordenada de y de este punto B. Y decíamos que el seno de alfa era y. También decíamos que el coseno de ese mismo ángulo iba a ser el valor de x. ¿Y x qué era? Pues la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿cierto? Decíamos que la tangente de ese ángulo iba a ser el cociente, la división de y sobre x, que es dividir este valor de acá sobre este valor de acá. Eh, de la misma manera, definíamos las funciones recíprocas de estas tres que tenemos acá. La función recíproca de tangente la llamábamos cotangente, este mismo ángulo, ¿no? Iba a ser estos mismos valores que están aquí, pero lo que teníamos como numerador lo ponemos de denominador y viceversa. Entonces la cotangente iba a ser x sobre y, ¿cierto? De la misma manera, la recíproca de coseno se llama secante y pues es colocar los valores de este fraccionario que, aunque no lo vean, es como si hubiera aquí un unito, de x sobre 1 va a ser 1 sobre x. Y la recíproca de seno, que es cosecante del ángulo alfa, va a ser 1 sobre y. ¿Listo? Entonces, por favor, recuerden este nombre, recíprocas. La recíproca de seno es cosecante, la recíproca de cotangente es tangente y la recíproca de coseno es secante. No me le vayan a decir funciones inversas, porque las funciones inversas son otra cosa. Ya en su momento lo hablaremos, pero no me le vayan a decir funciones inversas. Definimos así, de esa manera, las funciones trigonométricas y estaban enmarcadas en en una circunferencia unitaria y dependían de los valores de este punto B, de las coordenadas de X y de Y. Este punto B, las coordenadas de X y Y iban variando a medida que este ángulo alfa variaba. Si el ángulo alfa era más grandecito, pues el valor de Y era más alto, pero el de X era más pequeñito. Y se movía por toda la circunferencia unitaria. O sea, le podíamos encontrar la razón, la función trigonométrica a le podemos encontrar la función trigonométrica a un ángulo cualquiera entre 0 y 360 grados. Bueno, si yo sigo dando vueltas, pues no importa, son ángulos coterminales. Pero yo le puedo encontrar la función trigonométrica a cualquier ángulo, ¿listo? Conociendo estos valores de x y y del punto sobre la circunferencia unitaria, ¿listo? Ahora vamos a hacer vamos a trasladar estas definiciones de una manera semejante, análoga, muy parecida, pero solamente sobre un triángulo rectángulo. Ya no vamos a trabajar sobre, ¿sobre qué? Sobre la circunferencia unitaria, sino que ahora solamente vamos a pensar en, en un triángulo rectángulo. Entonces voy a borrar esto que está acá. Esperen un momentico, ya. Voy a borrar esto que está acá. Todo esto que está acá. Y me voy a centrar solamente en el triángulo rectángulo que tengo acá. ¿Listo? Entonces, en el triángulo rectángulo, nosotros tenemos unos lados que son determinados por sus nombres de acuerdo a el triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que el lado más largo del triángulo rectángulo, que es este que queda, bueno, primero hay que determinar por qué se llama este un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque aquí tengo un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Por eso este triángulo que tengo acá es un triángulo rectángulo. Y vamos a definir las razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Entonces tengo un ángulo de 90 grados, que está acá, donde se hace el triángulo rectángulo. El lado que está allá al frente es el lado más largo del triángulo rectángulo. Recordemos que lo llamamos la hipotenusa. Hipotenusa. Y los dos lados que forman el ángulo recto, o sea, este de acá
y este de acá, nosotros los llamamos catetos. Ambos van a ser catetos. Pero por que vamos a definir las razones trigonométricas de este ángulo de acá, de este de acá, pues esos catetos van a tener unos nombres específicos. El cateto que está tocando el ángulo del cual estamos hablando, lo vamos a llamar cateto adyacente. Y el cateto que queda allá, al otro lado, al frente del ángulo del que estamos hablando, lo vamos a llamar cateto opuesto. Entonces, cuando estemos hablando de un triángulo rectángulo y de las razones trigonométricas del ángulo rectángulo, primero tenemos que mirar a qué ángulo le estamos hallando las razones trigonométricas. Porque uno se las puede hallar ya sea a este ángulo de aquí o a este ángulo de acá, a cualquiera de los dos ángulos agudos. No se la vamos a hallar al ángulo recto, a cualquiera de los dos ángulos agudos. Y dependiendo de cuál ángulo, de a qué ángulo le estemos nosotros hallando las razones trigonométricas, pues el cateto opuesto y el cateto adyacente van a variar. ¿Listo? Eso lo tenemos que determinar claramente. Bueno, supongamos que ya tenemos aquí nuestra hipotenusa, nuestros catetos opuestos, nuestro cateto adyacente y vamos a empezar a definir nuestras funciones trigonométricas. ¿Cómo las vamos a definir? De la siguiente manera. El seno del ángulo, vamos a poner el nombre del ángulo, vamos a decir que este ángulo que está aquí se llama alfa o teta, vamos a ponerle teta. Este ángulo lo vamos a llamar teta. ¿Listo? Entonces, si ya lo llamé teta, pues tengo que hablar aquí de teta, ¿no? Tengo que hablar del ángulo del que yo estoy haciendo referencia. Entonces, seno del ángulo teta, ¿a qué va a ser igual? A una división, a un fraccionario, a una razón, por eso se llaman razones trigonométricas. A la relación que vamos a encontrar entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. A eso le vamos a llamar seno. Coger esta medida, este valor de acá, que es el cateto opuesto, lo medimos, colocamos ese valor y lo dividimos entre el valor, la medida que tenga la hipotenusa. Valga lo que valga, ¿listo? En este caso es una hipotenusa que vale 1, pero esta definición la vamos a tener para cualquier triángulo rectángulo. Entonces vamos a llamar a la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa seno del ángulo. Estoy hablando de este ángulo, ¿no? De este que está acá, el ángulo teta. Si yo le pongo aquí nombre a este otro ángulo, por ejemplo ángulo alfa, pues ya el cateto opuesto y el cateto adyacente cambian, son otros, ¿no? Pero por el momento vamos a centrarnos en este. De la misma manera puedo llamarle al coseno del ángulo una división también, pero ya no va a ser entre el cateto opuesto y la hipotenusa, sino va a ser entre el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Dense cuenta que aquí el cateto opuesto era este, que era lo que nosotros llamábamos y, sobre la hipotenusa, que en este caso era 1. Es casi la misma cosa, están muy íntimamente relacionados. El cateto adyacente pues es lo que nosotros llamábamos x, y x sobre 1 es la misma, que es muy semejante a lo que nosotros mirábamos allá en las funciones. La tangente, por su parte, del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Y también vamos a definir, así como definimos tangente, vamos a definir cotangente del ángulo teta. Y de manera análoga que lo que hicimos allá en funciones, pues la cotangente va a ser el recíproco de la tangente. Entonces va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Y la de la secante, secante del ángulo, pues va a ser la recíproca de lo que era coseno. O sea, será hipotenusa arriba sobre cateto adyacente. Y
De manera similar, la cosecante, escribí S, lo siento, tengo que escribir es cosecante, que se escribe CSC del ángulo alfa, va a ser igual a la recíproca de este. O sea, hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Entonces, muchachos, tenemos aquí la definición de las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, si a nosotros nos dan un triángulo rectángulo, por ejemplo, digamos que va en este triángulo rectángulo. Recuerden, esto solo funciona para triángulos rectángulos. Y a mí me dicen que este es el triángulo rectángulo. Y por ejemplo, me dicen, ah, bueno, este lado de aquí mide 3, este lado de aquí mide 4 y este lado de acá mide 5. Y me están hablando de este ángulo de acá que digamos que es el ángulo alfa. Pongámosle nombre. Entonces me pueden pedir que halle las 6 razones trigonométricas de este ángulo alfa. Pues yo qué empiezo a hacer, pues listo, entonces seno de alfa, ¿a qué va a ser igual? A relaciones, divisiones que hay entre esos lados que hay ahí. Entonces yo tengo que identificar con respecto a mi triángulo alfa, pues cuál es la hipotenusa. La hipotenusa siempre es la misma, la que queda al frente del ángulo recto. Entonces es esta. Entonces en este caso la hipotenusa ya sabemos que vale 5. Bueno, con respecto a, bueno, voy a borrar aquí esto porque me quedó muy feo ese rayón. Lo voy a escribir aquí, la hipotenusa sabemos que vale 5 unidades de lo que sea metros, kilómetros. Aquí no le estoy poniendo ninguna dimensión no, sino ninguna magnitud en especial, pero sé que vale 5. Ahora, respecto al ángulo alfa, que es el que me están pidiendo, tengo que identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Los dos catetos son estos, este y este. Entonces, el cateto opuesto va a ser el que queda allá al frente del ángulo alfa, allá al otro lado. En este caso el cateto opuesto mide 4. Y el cateto adyacente es el que toca el ángulo alfa, véanlo, pues por lo tanto es este, mide 3. Entonces ya con estos valores podemos establecer las 6 razones trigonométricas. Seno, ¿a qué es igual seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces, ¿eso qué es? Cateto opuesto, ¿cuánto vale? Pues vale 4. Hipotenusa, ¿cuánto vale? 5. Por lo tanto, el seno de alfa en este caso vale 4 quintos. Coseno de alfa. Entonces sabemos que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, cateto adyacente sabemos que vale 4, la hipotenusa vale 5. Entonces, el coseno de ese ángulo alfa vale 4 quintos. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea, 4 sobre 3, y esta es la tangente, y así sucesivamente. Podemos también hallar cosecante de alfa, lo siento, se me fue la C, cosecante de alfa, y va a ser la recíproca de este, o sea, 5 sobre 4, secante de alfa, pues es la recíproca de este, 5 sobre 4. Aquí hice algo mal, muchachos. Entonces, cateto adyacente, ¿cuánto vale? 3. Y miren que aquí yo había colocado que cateto adyacente era 4. Entonces aquí cometí un errorcito. Ahí tiene que ser uno muy cuidadoso, ¿no? Colocar los valores que son. En este caso era 3 dividido entre 5. ¿Por qué? Porque el cateto adyacente medía 3 y yo no sé por qué volví a escribir 4. Pero bueno, los hice para probar qué tan pendientes estaban. Y este si es cateto opuesto vale 4, cateto adyacente vale 3 y este tangente sí está bien. Entonces, cosecante, que es la recíproca de este, es 5 sobre 4. Secante, que es la recíproca de este, pues va a ser 5 sobre 3. Y cotangente, que es la recíproca de este, pues va a ser 3 sobre 4. ¿Listo? Así yo puedo hallar las razones trigonométricas de todos los triángulos dependiendo del ángulo que me den. ¿Listo? En este tipo de ejercicios vamos a poner en juego los teoremas de triángulos que trabajamos, sobre todo el teorema de ángulos internos y el de Pitágoras. Hay que ponerlos en juego. Se van a dar cuenta cuando empecemos a hacer ejercicios cómo los ponemos en juego. Pero lo que sí es importante es que ustedes reconozcan que una razón trigonométrica es un numerito. Esto es un número real. El número real 5 cuartos. ¿Listo?
siempre lo vamos a ver así como un numerito real. Entonces las razones trigonométricas siempre me dan un número real y van a depender del ángulo que yo esté revisando. Bueno, el día de mañana, el día de que nos volvamos a ver, pues podemos charlar un poquito sobre ejercicios y cómo podemos usar estas razones trigonométricas para resolver problemas. Por ahora los dejo así, por favor copien las definiciones en su cuaderno. Nos vemos, chao.